Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto informativo, hoy que es martes 29 de agosto de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludamos con gusto a nuestra compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Corte analizó la constitucionalidad de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Jalisco y Guerrero. Los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal podrán gozar de una licencia de paternidad de 90 días con goce de sueldo. El Tribunal Electoral se declara listo para enfrentar los retos de la elección presidencial de 2024. Iniciamos enlazándonos con nuestro compañero Mario López Peña hasta la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene el reporte de lo que resolvió esta tarde en la sesión del Pleno. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió una controversia constitucional y dos acciones de inconstitucionalidad. En el primer caso, el Pleno declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Ingresos, así como del decreto que contiene el presupuesto de egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de 2023, en específico respecto de fondos de recursos municipales. El Pleno declaró la invalidez por la identificación de violaciones al proceso legislativo. Escuchemos al ministro ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Los precedentes exigen que los procesos parlamentarios incorporen momentos de reflexión y deliberación de todas las fuerzas con representación en el órgano que formen parte de la decisión final. No obstante, la justificación y motivación empleada debe ser suficiente para superar cualquier sospecha de libre disposición de las reglas de discusión y deliberación por parte de las mayorías legislativas. El segundo asunto fue una acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que demandaron la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Jalisco. Entre las disposiciones invalidadas están aquellas que establecían el cobro de derechos por suministro de agua y alcantarillado, que determinaban la cuota respectiva en función de un elemento ajeno al costo que representa para el municipio el prestar esos servicios. También declaró la invalidez de aquellas disposiciones que establecían el cobro de derechos por servicios no especificados en función del horario en que se prestaba el servicio. En la tercera acción de inconstitucionalidad, en el tercer asunto, que fue una acción de inconstitucionalidad también, que fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, por la que impugnaron disposiciones de leyes de ingresos de municipios de ese estado. Se declaró la invalidez de las normas que preveían impuestos adicionales cuyo objeto de gravamen era el pago de impuestos y derechos municipales, así como las disposiciones que establecían cobros por la expedición de documentos en copias simples y certificadas, así como por la búsqueda de información. Esos fueron los asuntos que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en su sesión de este martes. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte desde Pino Suárez número 2. Y seguimos con la información porque a través de una infografía, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que se destinará el presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, monto que equivale al 0.26% del PIB, pero es inferior al gasto ejercido en 2018. Además, equivale al 0.9% total del gasto proyectado en el presupuesto de egresos de la Federación. En 2024, el Poder Judicial Federal tiene previsto instalar 6 centros de justicia penal que se sumarían a los 42 ya existentes. Se instalarían 22 tribunales laborales federales en distintas entidades del país y se iniciaría el proceso de implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Además, se impulsará la creación del Instituto Federal de Justicia Alternativa y se adoptaría un nuevo modelo de gestión para mejorar el desempeño de las unidades administrativas. Recuerda que 8 de cada 10 trabajadores realizan labores jurisdiccionales y que los 941 órganos jurisdiccionales atienden en promedio 1.800.000 asuntos al año.
La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 140/2019, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo, entre las que se encuentran las que definían los conceptos de conservación de documentos y trazabilidad de manera diferente a la Ley Nacional de Archivos, las que preveían una integración del Consejo Estatal no equivalente a la del Consejo Nacional, las que asignaban al Archivo Estatal una naturaleza jurídica no equivalente al Archivo General de la Nación y las que preveían un registro estatal de archivos, lo que duplicaba funciones y objetivos encomendados al Registro Nacional. El Consejo de la Judicatura Federal publicó el acuerdo que reforma las disposiciones del propio Consejo en materia administrativa en relación con las licencias de paternidad y de adopción. Las reformas establecen que los servidores públicos tendrán derecho a que se les otorgue una licencia de paternidad con goce de sueldo por el periodo de 90 días naturales. En los casos de alumbramiento podrán disfrutar del beneficio de la siguiente forma. La licencia podrá iniciar 15 días antes del nacimiento, a partir del día del nacimiento o dentro de los 9 meses posteriores al nacimiento del infante. En el caso de las personas servidoras públicas, a quienes se les conceda adopción de un infante, también gozarán de una licencia de 90 días con goce de sueldo de forma ininterrumpida, que iniciará en la fecha en la que se conceda legalmente el encargo. Idénticas licencias y por el mismo plazo se otorgarán a las madres y padres por gestación subrogada, y en este caso, la licencia se computará a partir del día del nacimiento. En más noticias, la jueza Brisa Albores Medina aseguró que el elevado número de conflictos competenciales que se están presentando durante la tramitación de los diversos juicios a través del nuevo modelo de justicia laboral es consecuencia de la responsabilidad con que están actuando las personas impartidoras de justicia, pues con ello se evita que se declare nulo todo lo acatado en caso de que se determine que el órgano jurisdiccional no era competente para conocer de un asunto determinado. El hecho de que los asuntos que sean sujetos a nuestro conocimiento tengamos que verificar si efectivamente somos conocedores o no del asunto específico es en atención a la consecuencia jurídica, de que se declare nulo todo lo actuado por estar conociendo de un asunto del que no nos corresponde conocer, salvo el auto de admisión a la demanda o salvo el convenio que se haya efectuado en la etapa conciliatoria. Precisó que hay dos momentos para declararse incompetente, que es de oficio y con citación de todas las partes. También puede ser solicitada por las autoridades laborales de oficio hasta antes de la audiencia de juicio o por las partes hasta antes de la audiencia preliminar. En otra información, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó en qué consiste el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Este órgano, establecido en 1981, supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Está compuesto por 23 personas expertas independientes. Entre otras cosas, recibe informes de los estados en la materia y emite recomendaciones y observaciones. Recibe también comunicaciones individuales de particulares sobre posibles violaciones a la Convención e investiga sobre situaciones graves o violaciones sistemáticas de los derechos de la mujer. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México determinó que sí procede conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias de diversos artículos de la ley y el Reglamento General para el Control del Tabaco. Ello con el fin de que no se aplique a los propietarios de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas la disposición que obliga a ubicar las zonas de fumadores en espacios libres que no sean mayores al 10% del lugar y que no se aplique la prohibición de no prestar servicios de alimentos, bebidas o entretenimiento. Explica que si bien la medida tiene un fin constitucionalmente válido, como es la protección de la salud, podría cuestionarse su idoneidad, pues dicha prohibición parece limitar el derecho de una parte de la sociedad a acudir a este tipo de centros, además de que podría afectar el principio de libre competencia al limitar la zona asignada a personas fumadoras a solo el 10% de la extensión del establecimiento. Son 2:09 p.m, momento de hacer una pausa, pero volvemos con más información. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, presentan obra del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte
en la 14 Feria Nacional del Libro Jurídico. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso con más noticias. Ahora vamos con mi compañero Óscar González hasta la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde se presentaron los cuadernos de jurisprudencia de la Suprema Corte en el marco de la Feria del Libro Jurídico. Muy buenas tardes, Óscar. Adelante con tu reporte. Desde la 14ª Feria del Libro Jurídico de la Ciudad de México, y donde precisamente se llevó a cabo la presentación de un libro que se titula Cuidemos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gusto en saludarlos. Muy buenas tardes para todos. Y es que aquí precisamente la doctora Gladys Fabiola Morales Ramírez, quien es investigadora del Centro de Estudios Constitucionales, reveló que la Suprema Corte de nuestro país emite más sentencias que otras cortes del mundo. Y para transparentar sus decisiones es que se utiliza la herramienta de los cuadernos jurisprudenciales. Vamos a ver. Son una puerta de entrada para que ustedes puedan, de manera organizada y sistemática, navegar por ese mar de decisiones judiciales que ha tomado la Suprema Corte de Justicia y entonces elegir en el ejercicio de su función jurisdiccional, con el conocimiento del caso concreto que ustedes enfrentan, identificar qué es lo que ha dicho la Corte, identificar si hay un criterio vinculante o orientador. En la presentación, y por su parte Sofía Noriega, del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, y quien también explicó los cuadernos de jurisprudencia, dijo que su importancia radica en ver cómo estas decisiones impactan la vida de las personas para reclamar y exigir sus derechos. Por ahora, el reporte que tenemos aquí desde la Ciudad Judicial en la capital del país. Muchas gracias, Óscar, por tu reporte. Y como siempre, los detalles en nuestro noticiario nocturno a las 20:30 horas. Y de cara al inicio formal del proceso electoral el próximo 7 de septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra listo para enfrentar los retos en la construcción y defensa de la democracia, aseguró su presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, al inaugurar la Semana Académica de la Escuela Judicial Electoral. Dijo que desde hace 27 años, el tribunal ha permitido a la ciudadanía contar con un órgano para dirimir los conflictos políticos, para defender y hacer valer el Estado de Derecho y garantizar la transmisión pacífica del poder público. Y de cara a ese proceso federal, el Tribunal Electoral ha desarrollado una serie de capacidades, de instrumentos y de inversiones en tecnología y en las personas que trabajamos en este tribunal. El tribunal hoy es una institución sólida, independiente e imparcial que está lista para enfrentar las cargas de trabajo, los retos, desafíos que tendrá el proceso electoral 2023-2024. Destacó que en casi 3 décadas, esta institución ha resuelto controversias electorales en prácticamente 270,000 asuntos y a través de sus acciones afirmativas ha logrado consolidar la paridad de género en puestos de elección y la inclusión de grupos de la sociedad en condición de vulnerabilidad. El Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial del Poder Judicial de Chiapas inició la capacitación a personal de las Secretarías de Economía y del Trabajo en materia laboral y administrativa para que conozcan el quehacer de los juzgados y la colaboración con órganos estatales. El Poder Judicial de Baja California pone a disposición su chat por WhatsApp, un servicio gratuito en el que personal especializado atiende quejas, sugerencias y solicitudes de información sobre los procedimientos en juzgados en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. El Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco inauguró el Congreso Nacional de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, en el que especialistas desarrollarán conferencias y foros para promover la justicia alternativa.
Representantes del Poder Judicial de Tlaxcala participaron en la segunda sesión ordinaria del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y en la tercera sesión del Consejo Estatal contra la Trata de Personas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La jueza Elka Reyes de República Dominicana consideró que pese a los importantes avances en el sistema constitucional de su país para la protección de niñas, niños y adolescentes, persisten diversos retos para garantizar sus derechos, como parte de la Conferencia Internacional La Constitucionalización de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que organizó la Suprema Corte. Indicó que se debe hacer más en cuanto al acceso a la salud y a la protección de menores víctimas de abuso sexual y violencia. Otro reto que nos queda es lograr que quienes ejercen, abogados y abogadas en materia de niños, niñas, adolescentes, lleven sus casos ante el Tribunal Constitucional a los fines de que pueda haber una mayor producción y un desarrollo, sobre todo en las diferentes dimensiones de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche nuestro noticiario nocturno. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en nombre de todo este equipo agradecemos su atención y le deseamos que siga disfrutando su tarde. Hasta pronto.